Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Hoy le presentamos la segunda de nuestras emisiones dedicadas al Líbano, una de las naciones de Medio Oriente con una historia milenaria y un contexto político regional muy estratégico para todos los actores en el área. Justo en la Diana estuvo en el Líbano. Acompáñenos hoy. El movimiento Hezbolá, o el Partido de Dios, como se le denomina en árabe, fue fundado en 1982 como respuesta a la intervención israelí de ese momento. Sus preceptos, acogidos en la Carta Abierta a los oprimidos del Líbano y el mundo, trazan como objetivos la expulsión israelí del territorio, así como de Estados Unidos, Francia y sus aliados para eliminar la influencia colonial. Aunque la prensa occidental lo ha intentado catalogar como una organización terrorista, la realidad es que Hezbolá representa la resistencia frente a los intentos de intervención. Esta organización islámica musulmana chií libanesa cuenta con una facción política y otra militar. La mayor amenaza para la seguridad y la estabilidad en el Líbano fue y sigue siendo la ocupación israelí. El factor más importante en la liberación del Líbano, de la ocupación, en el logro de la seguridad y la estabilidad es la resistencia, y la espina dorsal de la resistencia es Hezbolá. De igual forma, Hezbolá busca permitir a la población el derecho a la autodeterminación para elegir libremente un sistema político. De su formación se conoce que fueron entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní. Es, junto al movimiento Amal, la principal expresión política y militar de la comunidad chií, actualmente el grupo religioso más numeroso del país. En sus inicios era la única milicia que operaba en el Líbano y que no se desarmó tras los acuerdos de Taif de 1989, que pusieron fin a 15 años de guerra. Para la década del 90 se adentró en la aceptación de un Líbano multiconfesional. Poco después comenzó un diálogo con los cristianos en busca de revivir la resistencia nacional y la unidad frente a Israel. Fue este movimiento quien obligó a las fuerzas de Tel Aviv a retirarse del Líbano en el 2000, año en el cual siguió llevando a cabo operaciones militares para recuperar Sheba. Antes de Hezbolá y la resistencia libanesa, los israelíes atacaban cuando querían, a cualquier grupo. Pero ahora con Hezbolá ya no se atreven a agredir cuando quieren al pueblo libanés. Hezbolá, en su facción política, dirige una red de escuelas, clínicas y otros servicios en la nación, así como empresas de variado formato. También cuenta con presencia en las estructuras de gobierno. Lorena Viña Rodríguez, Justo en la Diana. Hoy contamos con un invitado singular, el doctor Ali Fayad, miembro del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia, diputado por Hezbolá en el Parlamento del Líbano. Muchísimas gracias, doctor, por acceder a esta entrevista para Justo en la Diana. Thank you, you're coming, and I accepted to make this interview because you are Cuban. Para comenzar, recientemente el secretario de Hezbolá, Sayed Nasrallah, decía que el ejército que se hace llamar el más poderoso en Medio Oriente se ha convertido en un ejército de Hollywood por Hezbolá, por la acción que hizo Hezbolá. ¿Cómo se logró esta disociación frente al ejército de Israel? Bueno, primeramente quiero decir que desde el año 1982 hasta ahora, Hezbolá no ha sido derrotado ni una sola vez frente a Israel. Siempre salía victorioso en cualquier enfrentamiento o guerra contra la agresión israelí. Y sobre cómo Hezbolá logró convertir al ejército israelí en un ejército de Hollywood, pues creo que el ejército israelí ya no tiene confianza en sí mismo y sabe muy bien que ya no puede vencer a Hezbolá. Y la evidencia es lo que ocurrió últimamente en la operación de Avivim. Los israelíes abandonaron la región fronteriza de manera casi total y en algunas partes han colocado maniquíes
plásticos dentro de sus vehículos militares para engañar y confundir a la resistencia. Y así parecían realmente en una escena de Hollywood. Ahora, ¿por qué los israelíes llegaron a esta situación? Bueno, hay muchas razones más de las cuales puedes contar. Primero, nosotros somos los dueños de la tierra. Tenemos la razón en la mano y ellos son los ocupantes, agresores. Nosotros tenemos la voluntad firme y sólida. Por eso nuestro pueblo ha ejercido su propio derecho legítimo a la autodefensa y así liberó nuestra tierra y defendió la soberanía hasta lograr la victoria. Mientras los israelíes han sido derrotados, y nosotros actualmente logramos imponer la ecuación del equilibrio de la disuasión, y la resistencia es la que protege dicha ecuación. Hemos visto que existe bastante manipulación mediática acerca de cómo funciona Hezbollah en Líbano. Algunos, como Estados Unidos, lo acusan de terrorista y sin embargo Hezbollah es un partido, tiene participación en el gobierno y también en la vida política del Líbano. ¿Por qué Estados Unidos insiste en considerarlo terrorista? Bueno, Estados Unidos es la fuente principal de apoyo a Israel y sus posiciones son totalmente parciales. Mientras nosotros somos un pueblo que ha sido blanco de masacres, violaciones y guerras libradas con un armamento estadounidense. Por eso la posición norteamericana es una posición totalmente parcial. La posición de Estados Unidos no se basa en las leyes internacionales, ni respeta las normas internacionales, ni las normas relacionadas con los derechos humanos. Yo lo que quiero decir es que nosotros, y a lo largo de muchas décadas, hemos apostado sobre las organizaciones de las Naciones Unidas, sobre las resoluciones internacionales, las organizaciones multilaterales. Pero nada de eso nos ha liberado a nuestra tierra, ni ha defendido a nuestro pueblo. Por eso la resistencia surgió como una alternativa necesaria e imprescindible. Y la resistencia logró efectivamente liberar nuestro territorio y es prácticamente una expresión del derecho legítimo a la autodefensa. Y creo que es nuestro derecho legítimo totalmente, creo en eso. Por eso los estadounidenses utilizan argumentos infundados y toman posiciones políticas parciales que no poseen ningún elemento ni aspecto humano. Sus posiciones no tienen nada que ver con los derechos humanos ni con las leyes internacionales. Le propongo hacer una primera pausa y en próximos minutos continuamos con la entrevista, pues durante nuestra cobertura en Siria y Líbano se acrecentaron las tensiones debido a la provocación de Israel que eliminó a 2 combatientes de Hezbollah en Damasco, Siria. Veamos cómo ocurrió. A unos 120 kilómetros al sureste de Beirut se encuentra Marun al-Ras, el poblado del Líbano más cercano a las fronteras de Palestina ocupada. Quienes habitan esta zona han vivido los continuos asedios de Israel por su posición estratégica, pero ahora las fuerzas de Tel Aviv se miden más antes de lanzar un ataque, luego de que Hezbollah respondiera con hechos a sus amenazas. Yo le digo al ejército israelí en la frontera, desde esta noche, que se pare en un pie y medio y que nos espere. Sí, espere. 1, 2, 3, 4 días. Así. Espérenos. Y se cumplieron sus palabras, pues al 7º día las fuerzas de la resistencia libanesa destruyeron un vehículo militar en el asentamiento israelí Avivín. Estamos en la línea fronteriza que divide el Líbano de los territorios de Palestina ocupada. De este lado, la comunidad de Marun al-Ras. Del otro lado, el asentamiento israelí de Avivín. Hace solo unos días, las fuerzas de Israel rociaron esta región con fósforo blanco como reacción por la respuesta que diera la resistencia libanesa al ataque por parte de Israel que dio la muerte a 2 de sus combatientes. El lanzamiento de fósforo blanco fue una medida disuasoria por parte de Israel, pero no impidió que en sus propias narices el pueblo libanés siga llevando la vida con normalidad.
En la zona fronteriza de Marun al-Ras, las personas disfrutan de un proyecto turístico que incluye zonas de deporte, parques infantiles, un mirador y 33 cabañas al aire libre para hacer picnic en homenaje a los 33 días que duró la guerra del Líbano contra Israel, donde la agresión sionista del 2006 fue derrotada. Se quiso escoger esta región para que sea un espacio de recreamiento y de recreación y de paseo para el pueblo del sur libanés y muy en particular para la población de Marun al-Ras. Es un mensaje no solo a nuestros enemigos sino al mundo de que nuestro pueblo busca la paz realmente y nuestro enemigo lo único que busca es la muerte y el fuego. El proyecto turístico creado por el ingeniero iraní Houssam Koshnawis es también un mensaje de resistencia contra quienes ocupan ilegalmente la tierra de Palestina. Este régimen sionista ajeno a la zona, a la región, que trata de incrustarse aquí por fuerza con su expansión y con su agresividad, lo vamos a arrancar también desde sus raíces porque esta tierra es de los palestinos y tiene que regresar a los palestinos. Los libaneses construyeron este monumento al ingeniero iraní, quien fue víctima de un atentado por parte de Israel cuando colaboraba con las obras de reconstrucción en Alepo, Siria. Pero su obra, este parque turístico, se mantiene en pie frente a la mirada de quienes apuestan por la expansión, mientras el Líbano defiende su soberanía. Continuamos con el análisis. Doctor, sobre la posición de autonomía que tiene Hezbollah en la región, uno de los pasos más significativos que dio fue su entrada a la lucha de Siria contra el terrorismo. ¿Por qué decide Hezbollah entrar a la guerra de Siria? Bueno, el derecho a la autodefensa requiere a veces dar pasos preventivos. Los terroristas takfiríes han logrado ocupar el 70% del territorio de Siria y se produjo un caos en cuanto a la seguridad en Siria. Se generalizó una crueldad que no tenía límites. Y estos terroristas estaban expandiéndose a lo largo de nuestra frontera con Siria, ya sea en el norte o bien en el oeste del Líbano. Bombardeaban nuestras aldeas, secuestraban a civiles libaneses e incluso a soldados del ejército libanés que luego fueron decapitados. Comenzaron a preparar los coches bombas y los enviaban a los suburbios sur de Beirut donde se explotaban y mataban a civiles. Ellos tenían planes para invadir el norte y el oeste del Líbano hasta llegar a la costa, pues necesitaban ellos tener acceso a las playas del Mediterráneo. Y además de todo esto, los dirigentes de estos terroristas prometían que iban a invadir nuestras tierras y masacrarnos en nuestras propias casas. Pero nosotros hemos esperado 8 meses antes de ir a Siria. Luego sí hemos entrado primeramente para protegernos e impedir su llegada al Líbano. Y esto era algo muy lógico. Y segundo, para apoyar al gobierno sirio, porque si hubiera pasado un cambio geoestratégico en Siria, esto iba a afectar de manera decisiva y directa la situación no solo del Líbano, sino también de Irak, Jordania, en todos los países, ¿no?, que son fronterizos con Siria. Esos terroristas querían hacernos regresar a ser nacionales y no precisamente ciudadanos, o sea, queríamos que fuéramos habitantes que no poseen todos los derechos de la ciudadanía en nuestro propio país, como en los tiempos de los mamelucos o los sultanatos otomanos. Ellos lo reiteraban, que no creen en nuestro derecho de existir. Por eso, la cuestión no era una broma. Estábamos defendiendo nuestra propia existencia y hemos defendido al gobierno sirio, sí. Hemos luchado para impedir una división en la región y, claro, estamos defendiendo a nuestros aliados en el eje de la resistencia y, como se sabe, Siria forma parte esencial de ese eje. Por eso, esta batalla era una batalla muy justa y una batalla estratégica en todos los sentidos. Hagamos una segunda pausa. Siga con nosotros, justo en la Diana. A poco más de 67 kilómetros de Beirut se ubica Amlita, el Museo de la Resistencia Libanesa creado en 2010.
El circuito de 60.000 metros muestra al visitante cohetes Kornet, misiles antitanque, morteros y otro tipo de armamento pesado como testigos de los diferentes periodos de conflicto entre Israel y el Líbano. Este museo recoge realmente las vivencias de la resistencia desde el año 1985 hasta la guerra del 2006. Lo más importante es el mensaje de, primero, la resistencia, la solidez y la voluntad de los combatientes, y segundo, la derrota del enemigo y la brutalidad con que este enemigo venía a nuestra tierra a hacer la guerra. Pero Amlita no es un museo tradicional. La distribución de los espacios adentra al visitante en trincheras, donde se descubre un soldado artificial camuflajeado con los árboles, las trampas que le salvaron muchas veces la vida a la resistencia del enemigo israelí. Poco después, nos adentramos en un túnel de 200 metros, donde se instaló el cuartel general. Cuando decimos salvaguardar la memoria histórica es llamar a que todas las generaciones actuales y venideras puedan conocer de cerca y aprender, sacar lecciones de nuestra historia para poder defender y seguir defendiendo esta tierra contra este enemigo o cualquier enemigo que piensa atentar contra nuestra soberanía. Este año el museo llega a los 2 millones de visitantes. En el año 1985 se liberó este territorio por las fuerzas de resistencia libanesas, las cuales lograron que Israel se retirara, luego de que había logrado ocupar hasta la capital Beirut en el año 1982. Durante muchos años, el sur del Líbano ha sido escenario de resistencia frente a la expansión israelí en la región. Pero el sur es hoy además un reflejo de victoria, y así lo confirma el Museo de Amlita, donde la resistencia del Líbano siempre se mantiene alerta. Doctor Fayad, antes de finalizar, ¿quisiera usted enviar un mensaje al pueblo y gobierno cubanos a través de nuestro programa? Usted viene de un pueblo que merece toda la admiración del mundo. Es un gran pueblo que ha sabido realmente convertir el bloqueo y lo que se ha ejercido en su contra a su favor y salió adelante. Este es uno de los lados positivos de esta política agresiva que llevó el pueblo de Cuba a buscar alternativas y salir adelante. La mejor prueba es el avance científico que tiene este pueblo. Nosotros tenemos muchos médicos que ejercen la medicina aquí en el Líbano y son graduados de Cuba y son muy buenos médicos que la gente los respetan y la gente acude a ellos con mucha confianza. Tanto el pueblo como los líderes que ha tenido este pueblo son líderes excepcionales con todo el sentido de la palabra. Yo como diputado me gustaría dirigir un mensaje a nuestros colegas, los diputados cubanos, y decirles que los saludamos, los admiramos y realmente deseamos algún día visitar a Cuba y conocerla de cerca. Muchísimas gracias al doctor Ali Fayad por participar junto a nosotros en Justo en la Diana. Estuvimos conversando con uno de los miembros del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia del Líbano para conocer sobre el actual acontecer político de esa nación en Medio Oriente y su posición frente a los intentos provocadores de Israel. Hoy estuvimos analizando la situación actual política del Líbano a través de una entrevista exclusiva con uno de los miembros del grupo político Hezbollah. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Los jueves a las 9:30 de la noche por Canal Caribe y ahora en segunda emisión los sábados a las 2 de la tarde también por el mismo canal. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.